Un apuntecito sobre economía. Ustedes vieron que esta semana, el martes más precisamente, se dio la foto de la tregua, ¿no? El armisticio, si querés, entre los dos que estaban tironeando el rumbo económico, que son el ministro de Economía, Martín Guzmán, y del otro lado, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue una foto que se fue construyendo de a poquito, porque primero hubo reuniones previas. Incluso nadie desmiente ni tampoco confirma la reunión entre el propio Guzmán y Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, es secreto a voces en el Senado. Pero más allá de lo político del asunto, me interesa ir al impacto en tu bolsillo. ¿Qué cambia después de que se pusieron de acuerdo en torno al rumbo? Bueno, había en disputa básicamente dos posiciones diferentes. Una era la de Martín Guzmán, que es un poco, te diría yo, compartida por los ministros importantes del área económica también, o sea, por un Matías Culfas, por una Cecilia Todesca, por otros de los referentes económicos del Ejecutivo, en donde la recuperación iba a venir por equilibrio macro, una política fiscal conservadora, es decir, achicar el déficit lo más posible y lo más rápido posible, una tasa de interés relativamente alta, un poquito más alta que la inflación, y un dólar más caro, ¿no? Con salarios bajos. Esa era la estrategia de salida de Guzmán y se refleja muy clarito en los números del primer cuatrimestre. O sea, ajuste fiscal, muy poco gasto, sueldos que quedaron planchados y perdieron otra vez contra la inflación, y la apuesta a la exportación, ¿no? Una exportación que viene muy bien por el precio de la soja, que trajo muchos más dólares, que va a traer unos 15.000 millones de dólares más este año y que le permitió al Banco Central sumar reservas. Pero del otro lado, la posición de Kicillof es la de cuando fue ministro. Nosotros no tenemos que hacer ese ajuste porque ese crecimiento impulsado por las exportaciones no alcanza, entonces le tenemos que dar bomba a la demanda interna desde el Estado. Tenemos que dar señales claras de reactivación desde el Estado. Esto es algo que a muchos en el gobierno les parece peligroso, porque dicen puede llegar a dispararse más la inflación o a escaparse el dólar. Bueno, lo que dice Kicillof y lo que terminó, me parece, imponiéndose en esta tregua, es hacer subir los salarios reales, lo cual implica necesariamente mantener un ancla en el dólar, o sea, que el dólar suba menos de lo que estaba previsto que subiera. En esto, bueno, el Banco Central sacrifica reservas para intentar que el dólar no suba, y también el Banco Central controla y mantiene apretadas las clavijas a contramano de lo que hizo ayer, por ejemplo, que dijo que las empresas que exporten van a tener más dólares a su disposición. ¿Qué te cambia a vos de esto? Bueno, lo que te cambia es que muy probablemente el dólar suba menos, que los precios tiendan a subir más, pero que los sueldos también tiendan a subir más. O sea, se va a dar desde el Estado la señal de que los sueldos tienen que ganarle a la inflación. ¿Por qué se impuso esto? Y bueno, por una necesidad política, porque el gobierno se dio cuenta que está todo muy chocado en términos económicos como para ir a una elección y ganarla. Resta ver si tienen tiempo para llevar adelante este volantazo y si Kicillof lo terminó de convencer a Guzmán o si va a ser simplemente algo que cumpla a regañadientes y que no lleve a buenos resultados. Claramente, acá hubo una tregua. Porque de los dos lados se mostró esto. Esta semana pudo haber sido, por ejemplo, la semana de un nuevo aporte de las grandes fortunas, de la edición 2021 del aporte de las grandes fortunas, porque había en discusión una reforma de ganancias que el kirchnerismo también quería llevar a un punto de más profundidad. Eso no ocurrió. Axel Kicillof cedió ahí, se mantuvo el proyecto que se había votado en diputados y no le subieron tanto la alícuota a las empresas que más facturan y que más ganan en la Argentina, que eso es lo que quería hacer una parte del kirchnerismo también. Del lado de Guzmán cedieron también y dijeron, ok, suban los sueldos 40% en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que nosotros vamos a ver qué hacemos con los sueldos a nivel ejecutivo. Hay mucha gente que leyó solamente el aumento de las dietas del 40%, pero lo que hubo en el Congreso fue una señal de que los sueldos tienen que subir más.
Entonces le subieron también a los empleados del Congreso el 40%. ¿Qué había hecho el Ejecutivo? ¿Qué había hecho Guzmán? Les había subido el 35% en 6 cuotas hasta 2022. La última cuota a pagar en marzo del año que viene. Esta es la discusión que tiene que ver con el bolsillo, y esto es lo que se saldó esta semana con una reunión, con un alto el fuego, con muchas señales de cierre de hostilidades de las dos partes, pero con un resultado que todavía en términos económicos es incierto. Estamos en un contexto muy especial por la pandemia, por la llegada de vacunas, por la discusión de qué va a pasar después, por el confinamiento que sigue apretado porque los casos de COVID siguen subiendo, pero también estamos en un contexto regional muy especial y muy interesante, sobre el que me parece que tenemos que prestar especial atención en estos días, y al cual tenemos que mirar, a pesar de que nuestra mirada de la región, de América Latina, de nuestra casa grande, sea por lo general bastante distante y bastante pueblerina, en términos de que nos llegan noticias muy superficiales, muy cortas, muy breves y muy poco profundas. De Pedro Castillo, que este domingo disputa el balotaje en Perú contra Keiko Fujimori, ha hablado muy en detalle acá Santiago Juncal en su columna internacional, porque este programa es un programa que justamente mira la política internacional y la política regional específicamente. Pero lo que hay en juego este domingo en Perú, específicamente en este contexto, con lo que pasó en Chile, con lo que pasó en Colombia, con lo que pasó en Ecuador, con lo que pasa en Uruguay, con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en Argentina, con lo que pasa en Bolivia, es muy importante, muy importante. La colectividad peruana es muy importante acá en la Argentina, junto con la boliviana y paraguaya, son las más numerosas en términos de inmigración. Acá en Argentina no ganó Pedro Castillo, o sea, Pedro Castillo, si se contaran los votos de acá de Argentina, no entraba al balotaje. La que entraba al balotaje era Verónica Mendoza, que fue otra candidata de izquierda, en contra, por supuesto, de Keiko Fujimori, la hija del ex dictador autogolpista de Perú, que además fue el autor de la masacre de la embajada, fue recontra corrupto, tuvo, ¿se acuerdan ustedes?, a Vladimiro Montesinos y muchos otros monjes negros de la hipercorrupción. Pero lo que hay en juego en Perú es muchísimo. Y es muy, muy interesante cómo en Perú se está poniendo de manifiesto también la polarización de la grieta que acá empieza a insinuarse. Fíjense, Perú tiene una candidata como Keiko Fujimori, que es de ultraderecha, de posiciones de mano dura, represivas, contra las minorías, contra la libertad de uso de sustancias, muy ortodoxa en lo económico. Y del otro lado, Pedro Castillo tiene un discurso de izquierda muy dura, un discurso de nacionalización de sectores de la economía, de nacionalización de la banca. Y claro, Perú es un país que fue durante mucho tiempo un país que nos pusieron como ejemplo. Yo me acuerdo de haber ido a la cumbre del Fondo Monetario en Lima, y el modelo Perú estaba a tope, como miren lo que pasa acá, qué bueno, cómo después de la experiencia populista de Alan García vino Ollanta Humala, que parecía que iba a ser también un populista, y sin embargo no, abrazó la ortodoxia, y entonces Perú crece y tiene inflación baja y tiene inversiones extranjeras. La verdad es que Perú, como alumno modelo de Estados Unidos, recibió un montón de venezolanos. Otra de las cosas que me decía Santi Juncal, venezolanos que huyeron de la Venezuela de Nicolás Maduro, de la deformación, de la degradación de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, en este engendro actual que mezcla autoritarismo con bloqueo y resistencia, pero que básicamente pisoteó las propias instituciones que había creado el chavismo. Y Leopoldo López, que es hoy el líder de la oposición venezolana, alineado con Estados Unidos, como Hernán Capriles y demás, apoya a Keiko Fujimori y hace campaña por Keiko Fujimori. Pero en Perú también se está dando la situación insólita de que diarios de mucha tirada, como el diario Perú 21, te titulan, en plena campaña, cuando faltan días para el balotaje, te titulan: el plan de Castillo solo causará mayor pobreza y desempleo. Así nomás. Los medios peruanos están poniendo titulares catástrofe en letras gigantes que dicen: alerta por el comunismo, si gana Castillo te podés quedar sin trabajo vos,
ese tipo de campaña abiertamente buscando votos para Keiko Fujimori. Bueno, es algo que también hacen las grandes empresas peruanas. Hubo bancos que reunieron, ayer lo decía yo al pasar, reunieron a sus empleados para decirles no voten a Castillo porque si gana él nacionalizan la banca y vos te quedás sin laburo. Así están jugando de fuerte los empresarios en Perú. Y digo que es un contexto especial porque en Colombia ya vimos cómo Iván Duque militarizó el fin de semana pasado distintos departamentos donde todavía no había habido gran represión y sigue habiendo 100 desaparecidos en Colombia y sigue habiendo más de 1.800 detenidos irregularmente, cantidad de heridos, mujeres violadas por la policía en la represión, en las manifestaciones callejeras que hay todos los días. Y claro, la respuesta a un triunfo como el que podría tener Pedro Castillo el fin de semana es una incógnita. Hubo amenazas veladas de golpe de Estado, de que las Fuerzas Armadas no iban a reconocer el resultado si había un triunfo para Castillo, una derrota para Fujimori. Después hubo una desmentida del ejército peruano, pero una desmentida medio extraña, medio rara. ¿Es posible que si hay un empate tipo Bolivia, o sea, una situación muy cercana en la definición, se judicializa el resultado y no haya un ganador el domingo? Entonces entre de vuelta la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, Estados Unidos, Argentina, entren a terciar los otros. No olvidemos que hubo un golpe de Estado en nuestro país de al lado hace un toque. Entonces, esto es un llamado de atención sobre esa volatilidad, sobre ese momento que estamos viviendo en América Latina. No es momento para meter la cabeza en el agujero como el avestruz y mirar solamente lo nuestro. Es cierto, hay una crisis tremenda en Argentina, la inflación no cede, los ingresos están subiendo por debajo de los precios, está muy peleagudo el mercado laboral, aunque hay sectores que se recuperan, sigue siendo todo muy negro en términos de panorama económico acá en la Argentina, pero mucho más oscuro es imaginarse un continente cruzado por represiones, golpes de Estado, gobiernos títeres, gobiernos que asumen de la mano de un juez. La verdad es un momento para prestar atención, porque nos lo decía Nancy Fraser la semana pasada, citando a Gramsci, una frase de Gramsci que es súper interesante, que es que en situaciones así el viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer y en el claroscuro, en la transición, aparecen los monstruos. Bueno, puede aparecer lo nuevo, puede no aparecer lo nuevo, pueden aparecer los monstruos, apareció Bolsonaro, de hecho, pero fíjate qué volátil todo, que después de aquel ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, donde claramente había un alineamiento, Lula, Evo Morales, Néstor Kirchner, después Rafael Correa, después antes Chávez también, de ese periodo entre 2003 y 2010, 2013, apareció otra ola que parecía que se iba a quedar mucho tiempo, la ola de gobiernos más conservadores, más pro mercado. Bueno, esa ola se desarticuló a los 4 años. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora quién está? ¿Es Bolsonaro que está ahí? ¿O es Lula? Porque Bolsonaro tuvo protestas en 200 ciudades para que se vaya ya mismo en medio de la catástrofe de la pandemia. ¿Es Lula o lo pueden asesinar a Lula antes de que sea presidente de vuelta con la violencia política que está habiendo en Brasil? Es un momento muy complicado para América Latina y muy interesante. Por eso nosotros le estamos prestando especial atención. Por eso entrevistamos ayer a Jorge Sharp, el intendente de Valparaíso. Por eso dedicamos este espacio también a esto, a pensar que nuestra región por ahora se mantiene, Argentina como un oasis de estabilidad política, pero está inmersa en este contexto tan agitado, un contexto que tiene represión, que tiene emergencia de cosas nuevas, también tiene la zozobra de cosas viejas, pero que tiene ese claroscuro, un claroscuro peligroso en el cual pueden surgir nuevos monstruos.